días. Creo que me conocéis, soy Jesús Rodríguez, que en los ha sido el que está dando la vara a todos los que presentan las ponencias de lograr tener las ponencias a tiempo, y me toca exclusivamente coordinar todo el evento en ese sentido, pero ahora estamos en la sesión inaugural que preside Pilar Rodríguez Monteverde, que es en sustitución, vamos, representando al director de la escuela, que no ha podido hoy asistir, y que es la subdirectora de calidad y estudiantes. Creo que alguna cosa más, pero en este momento no recuerdo. Nos acompaña Pedro Dávila como director del Departamento de Estructuras y Física de la Edificación, y luego tenemos la suerte o el honor, o como queráis decirlo, de que nos acompañan los tres directores o coordinadores del máster. Ricardo, que junto con Santiago fueron los que iniciaron este proceso de iniciativa del máster, que es Ricardo Aroca, que es catedrático, profesor catedrático jubilado, el profesor Santiago Huerta, que es profesor titular aquí en la escuela y que junto con Ricardo pues lanzaron el máster y luego fue el coordinador también del mismo, y finalmente Jaime Cervera, que eso ya le conocéis algunos porque ha sido profesor vuestro, que es catedrático en activo de la escuela y que fue el coordinador previo a los actuales coordinadores. Pilar, el tema es tuyo. A partir de ahora, lo único que os pido es que tenemos 1 hora y cuarto para esta sesión, acabará con 5 minutos menos, y que queremos intentar, si es posible, respetar el programa. Muy buenos días a todos. La escuela os da la bienvenida otra vez, y que sigáis considerando esta casa como propia, y a la vez el director me ha transmitido que os diga que está absolutamente encantado con esta jornada, porque es muy importante el hecho de reunirnos, de reuniros, de ver las cosas que después de hacer el máster estáis haciendo. Para la escuela es un máster de vital importancia, precisamente por la parte técnica que representa y que sigue siendo una de las patas importantes de la arquitectura en esta escuela. No somos solo proyectistas, sino que somos técnicos y, por tanto, esta es una de las patas importantes que hay que seguir manteniendo. Y el hecho de, desde la estructura, estar trabajando en proyectos de edificación y en proyectos que ya son casi o son también de ingeniería civil, es extremadamente importante. Y es extremadamente importante que vosotros veáis lo que están haciendo vuestros antiguos compañeros, y es importante que nosotros veamos a dónde habéis llegado. La escuela se siente orgullosa de vosotros y se siente orgullosa también de saber dónde estáis y poder contar con vosotros en jornadas como estas, que esperamos que no sea la última. Hubo una en el 2015, 7 años después tenemos esta, y espero que poco a poco se convierta en algo periódico que permita, igual que hay reuniones de antiguos alumnos y demás, pero que permita el conocimiento entre las generaciones que han ido pasando por el máster. No solamente entre los propios compañeros de una promoción, sino lo que hacen y dónde están compañeros de otras promociones. Y con eso yo doy por inaugurado estas jornadas, y ya cedo la palabra a mis compañeros de mesa. A mí me vais a tener que disculpar porque yo tengo una reunión a las 10 en el rectorado y entonces en un momento determinado me tendré que marchar. Así que bienvenidos. Buenos días igualmente. Yo como representante, director del Departamento de Estructuras y Física de Edificación, pues también me toca daros la bienvenida.
ya lo ha dicho Pilar, para nosotros es un deber, y además es una satisfacción poder contar, hablar, enseñar de estructuras. Y en ese sentido, pues el máster es una oportunidad singular y adecuada, pues, para que nuestros profesores pues sean capaces de contar todo lo que saben y además de la mejor manera que saben. Para dar prueba de ese interés, precisamente, pues tenemos en esta mesa lo que es una representación de los directores que hemos tenido a lo largo de todos los años de duración de este máster, y algunos pues son no solamente magníficos profesores, sino que incluso para nosotros ya son leyenda viva. La oportunidad de tener estas jornadas también tiene algo que, a los efectos de los que es los resultados del máster, pues es evidente. Es muy importante darnos cuenta que no solamente os damos una enseñanza que está medida, está proporcionada en torno a lo que son los contenidos de las estructuras, sino que además, siendo una enseñanza que está de alguna manera limitada a lo que es el ciclo escolar, el ciclo de la enseñanza, pues vosotros lo vais a mostrar. Yo lo he visto por lo menos una vez y me quedé admirado. Sois capaces de mostrar que son conocimientos que os permiten proyectaros más allá, ¿no? Entonces, estas cosas que nos vais a contar, estas experiencias profesionales, estos estudios académicos que nos vais a mostrar también, pues nos dan una idea de hasta qué nivel pues sois capaces de mejorar lo que sin duda pues hemos enseñado pues con nuestra mejor intención. Simplemente quiero decir pues que aparte de todo esto, pues que es un privilegio teneros a vosotros, poder compartir parte del éxito que habéis tenido tanto académica como profesionalmente, y un deseo sincero de que esto pues se pueda repetir una y otra vez. Muchas gracias por vuestra presencia. No hemos aplaudido antes, Pues ahora vamos a comenzar las ponencias de los antiguos directores de este máster, empezando por orden de presencia en el máster. Así que el primero en hablar va a ser el profesor Ricardo Aroca, que fue el primer coordinador del máster y que organizó este máster allá por el año 2005-2006 y estuvo como director del máster o de coordinador del máster hasta su jubilación. Así que Ricardo Aroca. Bien, pues gracias. Realmente es una, como diría nuestro rey emérito, es una alegría y una satisfacción el ver que una cosa que se puso en marcha pues continúa viva y continúa lo suficientemente viva como para que los antiguos alumnos todavía se quieran acercar aquí a ver, a compartir experiencias, etcétera. De manera que estoy encantado de verles a ustedes y además muy honrado de haber sido llamado. Realmente esto lo empezamos hacia el 2005, pero yo creo que ya habíamos empezado a trabajar en ello el siglo pasado, cuando yo aún era director de esta casa, y luego pues pusimos en marcha este tema que me alegro de ver que sigue funcionando. Me han pedido que hable 20 minutos, espero ser capaz. O sea, yo estaba acostumbrado cuando me subía a una pizarra a no hablar menos de 2 horas, pero bueno, procuraré ser disciplinado e incluso quedarme corto en el tiempo. A mí estas cosas
de todas maneras siempre me sorprenden, en el sentido de que estamos aquí hablando de un máster de estructuras y la verdad es que yo nunca me he dedicado a las estructuras, que es realmente lo que sería un poco irónico respecto a mi situación en este punto. Es decir, yo no... a mí me han interesado las estructuras en la medida en que hacía arquitectura y entonces me di cuenta de que el saber algo más de estructuras que los demás, pues me daba una mayor libertad para pensar qué podía hacer y luego me daba un cierto poder, ¿no? El de estructuras pues es como una especie de taumaturgo que puede resolver cosas si es que te creen que eres capaz de resolver cosas, que también me costó un cierto tiempo el que los clientes creyeran que realmente yo era capaz de resolver cosas. Entonces, en todo este proceso o en toda mi carrera ha sido para mí un trabajo de aprendizaje. O sea, yo me he dedicado a la enseñanza no creyendo en absoluto en la enseñanza y procurando que mis alumnos pues tuvieran un cierto interés de aprender. Es decir, el aprendizaje es una aventura personal. Entonces, puestos a pensar de qué les hablo a ustedes, pues como corresponde a un anciano hablar de recuerdos, les voy a hablar de mi aventura personal en el campo de las estructuras. Es decir, yo empecé, daba clases o me cooptaron para dar clases en la escuela porque se suponía que yo había entendido aquello que explicaba Arangoa. No era verdad que lo hubiera entendido, pero bueno, se corrió la voz y yo no quería hacer quedar mal a la gente y al mismo tiempo pues yo trabajaba. Cuando empecé a trabajar, pues me surgió un problema. Claro, en los años aquellos, estoy hablando en los finales, todavía estoy hablando de los años 60, se empezaban a hacer aparcamientos debajo de las casas. Y entonces yo me di cuenta de que hacía las estructuras y me quedaba un aparcamiento horrible. Y entonces empecé a darle vueltas, cómo se podía conseguir una combinación de pilares, etcétera, y vigas, de manera que sirviera para viviendas y sirviera para aparcamiento. Hice una serie de pruebas y me di cuenta de que era un problema imposible. Y entonces, en un momento dado, me vino la iluminación y dije, pues habrá que cambiar la estructura. Y entonces hice la primera prueba de hacer una estructura de viviendas con las luces de viviendas, y luego hacer un cambio de estructura y luego pues hacer una estructura de aparcamiento como Dios manda. Claro, eso me obligó a hacer unos números sobre qué costaba una cosa o qué costaba otra, para poder convencer a mis clientes de que aquello que yo estaba proponiendo no era un disparate desde el punto de vista económico. Y entonces vi que no solo la solución final era más barata, o sea, luces de 7,5 metros en viviendas no hacían falta para nada, y además que sumando los cantos totales tampoco sumaba más altura la estructura en el total de edificios. De manera que realmente me di cuenta, ya fue un paso que ya incorporé a mi manera de hacer las cosas y ya pues hice algunos análisis sobre soluciones razonables de aparcamiento con el módulo de 7,5 por 7,5 y una cosa muy importante que no tiene que ver con estructuras, pero que, y ya se lo digo a ustedes, que un garaje funciona mucho mejor por medias plantas. De manera que las rampas sean cortitas, porque las rampas largas son tremendas, y mientras que las cortas quedan muy bien metidas dentro de lo de los coches. La siguiente cuestión, yo creo que más o menos por esa época, yo hacía los soportes lo más estrechos posibles para que no me molestaran. Y entonces hacía unos soportes de 20 centímetros. Entonces vino un cambio de norma y dijeron que de 20 ya no se podía, que tenía que ser 25 tamaño mínimo. Y entonces hice unos números y dije, caramba, con lo que vale el metro cuadrado, si el soporte es metálico, aunque sea un poco más caro, realmente si computamos los metros cuadrados que ocupa el soporte, merece la pena poner un soporte metálico.
Y entonces empecé a poner soportes metálicos con la estructura de hormigón. Ya para entonces había descubierto que para las luces que funcionaban en la viga plana, las luces que usaba, y en el garaje pues el acartelamiento era una cosa estupenda. Y entonces empecé a usar soporte metálico con estructura de hormigón. Y el soporte metálico, pues claro, llega un momento que crece y entonces, bueno, ¿y por qué va a crecer? O sea, ¿qué más da un soporte de dos UPNs de 180 que de 4 de 120? Y entonces mantenemos un tamaño que cabe dentro de la tabiquería. Entonces seguí por ese camino y fui haciendo pues una manera de hacer unas estructuras que tuvieran el mínimo impacto posible y fueran lo más flexibles posible en relación con la arquitectura. Mientras tanto, pues yo seguía tratando de entender de qué iba aquello, dando clases, etcétera, etcétera, y procurando de alguna manera unir las clases con lo que yo iba aprendiendo, es decir, con el tema del coste, el tema de... entonces empecé a desarrollar el tema de recorridos, o sea, trayectos de fuerzas y la relación de eso con el coste final de la estructura. En aquella época yo creo que también le empecé a dar vueltas a la gran estafa, que es la manera en que se trata el hormigón armado, haciendo que la rigidez dependa de una cosa que no está armada, cuando el mayor ingrediente de la rigidez real de una viga es la armadura. Y entonces hicimos unas pruebas, o hice unas pruebas, y vi que si una viga se armaba simétricamente, la relación de momentos era 2:1. Si se armaba con armadura 2:1, la relación de momentos real era 3:1. Si se armaba con armadura 3:1, la relación real de momentos era 4:1. Y de manera que al final, sin la plastificación, era imposible explicar cómo funcionaba de verdad el hormigón. Y entonces, ¿para qué ir al final cuando se podía ir al principio y armar, digamos, a sentimiento en función de las gráficas de momentos y de la manera racional de cortar los redondos, que ya vienen en barras de 12 metros y que lo razonable es submúltiplos de 12 metros en vez de redondos de 6,23 centímetros de longitud. De manera que realmente me he dedicado fundamentalmente a estas cosas, a tratar de hacer estructuras razonables, a tratar de ver cómo realmente qué datos o qué aspectos de las decisiones eran realmente importantes. En ese proceso pues apareció el tema de la proporción como un factor enormemente importante. Realmente, si se funciona al proyectar con un criterio de proporciones, no hay por qué comprobar deformaciones. Y bueno, también intentamos, y ahí el tema es más oscuro, pues el predecir el tema de los sobredimensionamientos por inestabilidad. Es decir, que verdaderamente, como pueden comprobar, pues raramente me he dedicado al tema de cálculo. He hecho los números imprescindibles para poder hacer mis cosas. Casi nunca he hecho o he calculado, como se dice, estructuras para otros. Lo he hecho a veces para algunos amigos y me parecía que el proyecto era bueno, si no tampoco, porque realmente hacer una estructura o resolver una estructura de un proyecto que yo habría hecho mejor, pues me parecía un poco siniestro, ¿no? Entonces, pero también afortunadamente he podido vivir sin tener que recurrir a ese tipo de cosas. Y lo que sí he procurado era mantener bastante, al contrario, bastante comunicación entre lo que yo hacía y lo que yo contaba. Es decir, que he procurado prácticamente siempre hablar de cosas que de verdad yo había experimentado, ¿no? Que había leído o que sabía o que había descubierto unas veces y probablemente entrevisto en otras. Entonces, de esa manera y con una
digamos, afortunada simplicidad natural. O sea, yo soy una persona muy sencilla y me divierte todo lo que hago. O sea, que realmente me he divertido muchísimo y me sigo divirtiendo proyectando en la medida en que me dejan. Me divertía mucho dando clases. Me divierto en este momento hablándoles a ustedes. Es decir, que lo fundamental es pasárselo bien. Era una cosa que yo recuerdo en los horas y horas que me he pasado en los tribunales de fin de carrera. Decía, bueno, lo primero que hay que ver y que se ve es, viendo el proyecto, es si el alumno se divirtió o sufrió haciendo esto. Y se notaba si el alumno se había divertido o había sufrido, y eran generalmente mejores los proyectos en que se había divertido. En fin, aparte ya del posible, digamos, daño mental de estar haciendo una cosa a la fuerza. No sé realmente qué es lo que les movió a ustedes al máster. Probablemente pues el hacer el máster, el deseo de saber un poco más de estructuras, y realmente es un tema a mí me ha apasionado el intentar saber cómo funcionan las cosas, cómo funcionan de verdad, ¿no? Luego, por otra parte, pues está la normativa, ¿no? Y la normativa, pues es, en unos casos, yo creo que es un necesario acercamiento a la realidad, porque las cosas no se ajustan exactamente a la teoría, pero en bastante medida es el compendio de las manías de los que lo escribieron, ¿no? O sea, yo recuerdo en una de las infinitas versiones de la normativa del hormigón, se me ocurrió comprobar las formulaciones que daban para el cálculo de las deformaciones. Y entonces vi que había una incoherencia en la formulación que no conseguía explicarme. Yo entendía que era algo que yo no había captado, y entonces hablé con Juan del Corro, que era uno de los miembros de la comisión que había redactado la norma, y le pregunté con la intención de que me contara qué es lo que yo no había entendido de aquello. Y me dijo, no, si es que no nos poníamos de acuerdo, y entonces votamos, y unas votaciones la ganaron unos y otras votaciones la ganaron otros. Y entonces, según ganaron las votaciones, pues era una fórmula para las vigas más esbeltas, otra para las menos esbeltas, pero un tema de mayorías, ¿no? de lógica. Realmente eso sucede bastante. O sea, hay bastante tema de lo mío qué y cómo meto lo mío en la normativa. Y entonces, pues hay que, evidentemente es inevitable cumplirla, pero hay que mirarla con un cierto distanciamiento, ¿no? Realmente las cosas, vamos, lo fundamental es de verdad entender qué es lo que está pasando, de verdad entender cómo funciona la estructura. Y en ese sentido, el tema de los ordenadores, pues yo creo que no ha ayudado precisamente, ¿no? Yo recuerdo en ese sentido, hace ya muchos años, en la Expo de Sevilla, en el edificio que hacía Antonio Vázquez de Castro para las oficinas centrales, había un gran espacio, y entonces quería hacer algo parecido a una tensegrity. Entonces hicimos una cosa intermedia, era una cúpula con barras rígidas arriba y cables abajo, y estaban unidos por unos tubos, y de esos tubos salían unas palmeras sintéticas que daban sombra, podían subir y bajar. Y entonces, bueno, pues empezamos, ya entonces había ordenadores, bueno, no al alcance mío, pero sí del consulting con el que estábamos trabajando, y empezamos a hacer pruebas de ver cómo podíamos equilibrar aquella estructura, y realmente nos divertíamos mucho. El jefe de ingeniería y yo nos reuníamos
cada 2 o 3 días, decíamos, vamos a hacer tales pruebas, y había unos curritos que se tomaban el trabajo de hacer las pruebas. Entonces, aquello no avanzaba, entonces un momento dado nos llamó el jefe de la ingeniería, el dueño, y dijo, ya habéis agotado todas las horas de ordenador, no os queda nada. Digo, hombre, dame por lo menos un día más de pruebas, ¿no? Y entonces me tomé el trabajo, que no me había tomado hasta entonces porque era muy cómodo, de intentar ver cómo funcionaba aquello, ¿no? Y entonces pues me encerré, creí entender cómo funcionaba aquello, y entonces le di las tensiones de los cables que me salían con 2 decimales. Probar esto. Yo cruzando los dedos a ver si aquello salía, y salió, ¿no? Luego, una vez que conseguimos resolver aquello, Jacinto Pellón, que era el zar de la Expo, dijo que aquello no quería hacerlo. Digo, podías haberlo dicho antes de que empezáramos a trabajar. Dijo, no, es que como creía que no ibais a poder resolverlo, ¿para qué me iba a molestar en deciros que no se podía hacer? Y entonces al final, en 15 días, hubo que improvisar una especie de mastaba con unos toldos, en la cual pues yo hice una apuesta de que lo hacía con menos kilos de no sé cuánto por metro cuadrado, y luego, hasta que conseguimos poner aquello de pie, pues lo pasé bastante mal y me arrepentí 1000 veces de haber hecho la apuesta, que gané, ¿no? Pero bueno, digamos, el trabajo nunca debe estar exento de diversión, y si no hay retos de fuera, pues se los puede buscar uno tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo les animo a ustedes pues es fundamentalmente a que se diviertan con lo que hacen, a que traten de entender, y que luego recuerden que el arma más poderosa que existe para ver cómo funciona una estructura es la regla de 3, ¿no? Y la regla de 3 simple, ni siquiera la regla de 3 compuesta, ¿no? Lo que no se pueda de alguna manera entender manejando la regla de 3 tiene un cierto riesgo de que podría haber algún parámetro que uno no haya podido manejar, o que haya algún error de algo. Es decir, que realmente probablemente soy muy antiguo. Cuando yo empecé a trabajar en esto no había ni calculadoras ni nada, y lo más terrible era sumar, porque lo otro lo podíamos hacer con la tabla de logaritmos o la regla de cálculo, pero sumar había que hacerlo a mano sin equivocarse, ¿no? Y ese era el panorama cuando yo empecé, y no me arrepiento de haber empezado con esas débiles herramientas, ¿no? Pues lo único lo que puedo hacer pues es, veo que ustedes han hecho una cosa fantástica, y lo que les animo pues es a persistir en el empeño, y entonces con el tiempo uno tiene una cierta idea de que ha conseguido entender algo de cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces lo importante es eso, es entender de qué van las cosas y cómo funcionan. Así que muchas gracias por su atención. Bien, yo la verdad es que no tengo mucho que decir. Mi papel en el máster fue siempre instrumental, ¿no? Se trataba de poner en marcha algo que fue posible gracias a un Real Decreto de 2005. Antes, durante decenios, lo que había en las universidades eran másteres privados, que no sé por qué les llamaban propios de quién. Entonces, el Real Decreto de 2005 y luego 2007 abrió la oportunidad de hacer másteres oficiales con un programa, etcétera, ¿no? Entonces, con Ricardo Aroca pues empezamos a trabajar en ello, y yo pues mi papel fue puramente instrumental, ¿no? Empezar algo siempre es estimulante. Empezar algo con Ricardo Aroca pues es un privilegio, esa es la verdad. Y además, si ese algo no es fácil, pues mejor. Es más, bueno, como dice Ricardo, divertido, ¿no? Y la verdad es que no nos lo pusieron fácil. La Universidad Española, no solamente la UPM, identificó los másteres oficiales como un cuerpo extraño y generó una serie de anticuerpos, ¿no? En parte producidos por los másteres privados, que veían ahí una competencia, etcétera. Y entonces, de repente, todo era un problema, ¿no? O sea, pedías un aula, pues no hay aulas, vaya, por Dios, no hay aulas.
¿Cuántas aulas hay en la escuela? Pues no lo sé, pero no hay aulas. Bueno, todo fue un problema y gracias a Ricardo pues lo fuimos solucionando. Y la verdad es que a mí me divertía porque en las reuniones resulta que nunca pude imaginar que Ricardo haría de poli bueno y yo de poli malo, ¿no? Y de esa manera pues fuimos sacando adelante las cosas, ¿no? Por poner un ejemplo, no había ninguna prisa en la universidad por poner en marcha los másteres oficiales. Nosotros presionamos, fuimos el primer máster que se puso en marcha. Hubo una prescripción bastante alta, ¿no? O sea, cuando yo decía, o cuando decíamos en las reuniones que menos de 25 alumnos era un fracaso, pues las carcajadas se oían en todos lados, ¿no? Realmente hubo 30. Yo me había apostado una cena en el restaurante más caro de Madrid con el entonces director, lamentablemente fallecido, Luis Maldonado. El caso es que se apuntó la gente y cuando se iban a matricular resulta que no había hojas de matrícula. Así que tuvimos que fabricar las primeras hojas de matrícula para que se pudieran matricular, que luego fueron usadas durante algunos años. Entonces, lo del máster fue un experimento, ¿no? Y dedicamos mucho tiempo a pensar el programa, que luego se refleja en el cuadernillo. Y si tuvo éxito, pues fue gracias al entusiasmo de los alumnos y de los profesores, ¿no? Y eso se nota enseguida. Eso se nota enseguida. Cuando llevas muchos años dando clase y organizando cosas, se nota enseguida. Entonces, nos aprovechamos de eso. Mi papel, como digo, fue de catalizador. No, un catalizador es una sustancia que acelera una reacción sin intervenir en ella y esa fue mi intención siempre, ¿no? O sea, ser invisible, ¿no? A veces había que hacerse visible, pero aunque parezca mentira, pues realmente yo lo único que quería era que la gente pudiera trabajar y que trabajara de la mejor manera posible, en las mejores condiciones posibles. Es una satisfacción ver que el máster, bueno, yo lo dejé en 2015, es una satisfacción ver que el máster no solamente está vivo, sino que está muy vivo, que sigue habiendo entusiasmo entre los profesores, entre los alumnos. Aquí veo alumnos de la primera promoción y de las últimas promociones, pues no les conozco. Y no tengo nada más que decir. O sea, el máster lo hacéis vosotros, los profesores y los alumnos, y desde luego merece la pena trabajar en ese concepto del proyecto de estructuras que también ha explicado Ricardo Aroca. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí. Bienvenidos todos. Es un gusto veros otra vez, ¿no? Ya hace 7 años que fue el anterior encuentro y casi 7 años que estuve yo de responsable, que tuve que asumir la responsabilidad de este máster y por lo tanto casi todos vosotros me conocéis y sabéis un poco mis manías, ¿no? Y ya de mayor todavía más manías, ¿no? En fin, el máster al final es, como ya se ha dicho, un enlace entre la tradición, diríamos, la tradición constructora que procede de los romanos y europea, ¿no? En la que se liga el intento de crear cosas bellas y demás, arquitectura, con hacerlas técnicamente bien. Y los góticos, al final, son un buen ejemplo de esa historia. Entonces, en el máster, pues seguimos teniendo un poco esa intención y aunque digamos, dentro de una escuela de arquitectura, yo diría que Pilar ha dicho en alguna medida que esta escuela de arquitectura valora mucho el máster por su componente técnico como una especie de elemento de incentivo para la propia escuela para mantener ese componente técnico. Yo diría que más bien este máster es un grano en la escuela porque esa perspectiva técnica cada vez está más lejos de la visión y de la formación en la escuela. Somos más un anticuerpo, un grano, que una realidad. Ahora mismo la escuela está más en la realidad virtual, en el metaverso y en, digamos, los juegos de rol y la producción de vídeos, yo qué sé, que en la producción de productos estables, reales, construibles, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cierto modo el máster tiene que ver con esa tradición de esta escuela en la que esa parte técnica sí que existía y en cierto modo se mantiene a duras penas, ¿no?
Vamos, yo de hecho el año que viene me jubilaré en mi día de cumpleaños, porque el siguiente semestre me toca entrar a pelear la parte técnica con unos alumnos que cada vez menos piensan en eso y menos le preocupan. Y entonces, pues cada año se me hace más duro pelear esa historia con las generaciones. Y en el fondo tiene que ver con la motivación. Y en ese sentido, en este máster, en cambio, se encuentra que dentro de la perspectiva de la construcción sí que hay una motivación por intentar entender lo que hay. De modo que tenemos la gran ventaja aquí de que todos vosotros venís con una intención de intentar entender las cosas. Como encima venís con una diversidad de perspectivas, pues nos rompéis los esquemas y nos hacéis estudiar y aprender. Vamos, de hecho, hay aquí varios casos, Pilar, por ejemplo, que nos han hecho estudiar cosas de las que no teníamos ni idea, porque teníamos que resolver los problemas asociados a esas intenciones, digamos, vuestras, de vuestra diversidad. De manera que el máster es, de cierto modo, un incentivo también para nosotros. Yo he aprendido montones de cosas intentando entender cómo explicarlas de manera que se entienda mejor, y aunque a veces mi lenguaje pueda ser muy críptico en algunas cosas, y eso soy consciente, y me lo diréis, pues sí que hay digamos, un proceso personal de aprendizaje muy potente, producido precisamente por ese incentivo de tratar de entender mejor las cosas para poderlas explicar mejor, y además en un contexto internacional, industrial, etcétera, etcétera, que está cambiando a unos ritmos potentes. En la industria de la construcción en España tal vez no tanto, pero en la industria en general sí. Y en ese sentido, pues las intervenciones que hemos tenido también con el objetivo de cambiar la estructura y la formación del máster en algunos aspectos, pues han tenido que ver con eso. Los temas de mayor internacionalización en las digamos, actividades, empresas, etcétera, etcétera, que implica que no tengamos que estar pensando en cuáles son los problemas en estructuras solo en España, sino en el resto del mundo, y en ese sentido la introducción de los problemas asociados a la sismorresistencia eran cruciales, y eso supone uno de los cambios que hemos introducido. El otro de los cambios tiene que ver con las necesidades de sostenibilidad, y tenemos la suerte en esta escuela, que gracias, también tiene que ver Ricardo Roca con eso, a través de un proyecto que en su momento se llamó Hollywood, de que Ricardo Aroca, luego tristemente fallecido José Luis Fernández Cabo, y después Almudena Majano, Antonio Lara, etcétera, pues tenemos en esta escuela de los mejores expertos en madera españoles, y yo diría internacionales. Y en ese sentido ha sido muy fácil el reintroducir como un elemento crucial y tan importante como el acero en la construcción de este siglo y del siglo y de los tiempos futuros, la madera como elemento digamos, al mismo nivel de importancia que los otros materiales más del siglo XX. Diríamos que tenemos un hándicap. El hándicap en general es el más claro, es el de la limitación de tiempo. Al final los tiempos hay que acotarlos, eso implica reducir contenidos, etcétera, e intentar, dentro de esta doble línea de entender las cosas y por lo tanto tener una cierta fundamentación teórica que te permita llegar a esas 2 o 3 o 5 o 20 reglas de 3 cruciales para entender las cosas, pero también el manejar las herramientas, porque si no, en el mundo profesional no vamos a poder estar trabajando bien, pues el extendernos en ese terreno, pues dentro de las carencias de tiempo nos lleva a limitaciones. Y en esas limitaciones yo diría que ahora mismo en el máster las tenemos en 3 líneas en las que, bueno, está difícil ver cómo introducir el futuro, pero se ve en vuestros trabajos, las cosas que presentáis, que estáis trabajando en esas líneas, y por lo tanto pues está muy bien. Una de las líneas, y en eso a mí en particular me hizo entrar Pilar Sañudo
pues tiene que ver con la fiabilidad, es decir, con cómo entender la incertidumbre dentro de nuestros procesos y cómo manejarla de forma fluida. El siguiente tema en el que estamos de alguna manera un poco flojos tendría que ver con los temas más a fondo de evaluación de costes, optimización, etcétera, etcétera, pero a unos niveles, diríamos, de reflexión suficientemente abstractas y potentes como para no tener que hacer algoritmos muy complicados. Pero hay otro tema también en el que a lo mejor nos falta un cierto impulso, que tendría que ver con las herramientas de programación y con las herramientas de enlace entre unas herramientas y otras. Es decir, en el fondo, lenguajes de programación hemos manejado, yo he manejado desde los años 70 del siglo pasado, pues he manejado del orden de una decena o más lenguajes de programación y he hecho montones de cosas, pero en este máster pues yo diría que nos falta algo que tiene que ver con flujos de trabajo probablemente muy interesantes, y eso yo creo que Luis nos va a hablar un poco de ello, que tiene que ver en el fondo con la parametrización, la generación de modelos que luego pasan a las herramientas y demás, y todo eso dentro de una percepción de cómo funciona esa estructura más o menos compleja. Bueno, en todo caso, es maravilloso veros que estáis trabajando en estas líneas y que el futuro en el que el S-BIM, yo diría la industria de los videojuegos nos va a barrer en cierta medida. Claro, una de las cosas que estamos haciendo en el fondo es, por un lado, modelar y, por otro lado, simular. Estamos modelando nuestras estructuras, los modelos mientras más sencillos mejor, más potentes. Y luego estamos intentando simular qué es lo que va a pasar en esa estructura cuando la cargamos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, ahora mismo las herramientas que manejamos son del siglo pasado, mientras que las herramientas que están manejando la gente de la realidad virtual y videojuegos son de este siglo. Y entonces, como nos descuidemos o como no entremos ahí, nos van a terminar barriendo con simulaciones cada vez más en ese mundo del metaverso o de la realidad virtual que yo pienso que está entrando en esta escuela de arquitectura excesivamente. Bien, en todo caso, estáis aquí, vais a estar en ese futuro y será maravilloso el ver que en ese futuro es la influencia al final de esta manera de entender la ligadura entre arquitectura y estructuras, pues está presente. Muchas gracias por haber venido y por hacer el esfuerzo de estar aquí. Muchísimas gracias a los cuatro y a Pilar, que se tenían que marchar. Como ponemos la palabra encuentro, la queremos de verdad demostrar que es un encuentro. Entonces, ahora vamos a respetar el horario y no vamos a empezar hasta las 10:30. No hay previsto un café, el café será después. Es decir, que hasta las 10:30 no empezamos, pero quería aprovechar, porque aunque creo que nos conocéis todos, pues que el grupo que ha estado trabajando en organizar este evento, pues tenemos a Andrea Vázquez, que está ahí pegada a la ventana, a Alejandro Bernabeu, Miguel Ángel Millán y Almudena Majano. Los conocéis, yo creo, a todos, pero bueno, algunos que llevabais menos tiempo conectado con nosotros, pues probablemente a algún profesor a lo mejor no lo conocíais. Lo digo porque cualquier cosa que necesitéis podéis ponerse en contacto con nosotros. De verdad, daros las gracias. Yo tendría que decir personalmente que fui invitado por Ricardo y por José María a unirme al máster. Me pilló en un momento crítico de profesional porque pasaba una nueva responsabilidad en mi vida profesional, pero acepté el reto y he disfrutado mucho con vosotros. Es decir, que en ese sentido cumplo esa condición que tú dices en la docencia en general y en particular en el máster. He disfrutado mucho con todos vosotros y he aprendido muchísimo con vosotros. Vamos, por tanto, a pasar a tener ahora un breve descanso. Laura tiene un problema de cambiar su presentación, no sé por dónde anda, la va a poder hacer y, por lo tanto, a las 10:30 empezamos la sesión. Muchas gracias.